Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora otro parcial más. Este, por si lo quieren ver, es el segundo parcial eh, H, sí, que está en la página del altillo. Yo después voy a dejar la descripción abajo en el link de YouTube, básica en la caja de comentarios. A ver, lo primero que acá nos piden en el primer ejercicio es lo siguiente. Tenemos una función cuyo f de x, cuyo polinomio de Taylor en grado 2, ¿sí?, centrado en x0 igual a 0. Esa función es esto que ustedes ven acá, 7 más 2x más x al cuadrado. Y después tenemos una función g de x, que es lo que ustedes ven acá, f de a por x más 2 por logaritmo natural de x. ¿Okay? Entonces, la idea es encontrar cuáles son los a y b, ¿sí?, que tenemos acá pertenecientes a los reales, tales que ese polinomio, ¿sí?, que el polinomio de esa función g, ¿sí?, centrado en 1 sea esto que ustedes ven acá. Entonces, lo primero que hacemos es tratamos de identificar los elementos que nosotros tenemos a la vista. ¿Okay? O sea, el polinomio de la función f es esto, con lo cual nosotros podemos encontrar el polinomio de grado 2 en x centrado en x0 igual a 0 de f en x va a ser f en 0 sobre 0 factorial más f' en 0 sobre 1 factorial por x más f' en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Con lo cual acá lo que podemos hacer es ir identificando cada uno de los elementos. Por empezar, f en 0 va a ser 7, ¿sí?, porque igualamos esto con esto que está acá, f decimos 0 factorial es 1. Luego tenemos f' en 0 va a ser igual a 2, ¿sí?, y luego tenemos f' en 0, que es 1, pero como es sobre 2 factorial, cuando paso multiplicando nos va a quedar 2 también. O sea que acá tenemos casi todos los elementos a disposición. Luego nosotros tenemos la función g, ¿sí? Otras cosas es que la función g, que es la que ustedes ven acá, su polinomio va a ser todo esto, ¿sí? Entonces, el polinomio en grado 2 de x centrado en x1 y g de x, esto va a ser f en 1 sobre, sobre 0 factorial más f' en 1 sobre 1 factorial por x menos 1 más f' en 1 por x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces, ahora para encontrar cuál es f1', o sea, cuáles son las... ay, disculpen, acá sería g. Estoy tan cebado con la escritura por las dudas. Entonces, en este caso sería g. Entonces, acá lo que podemos hacer es ir encontrando cada una por separado y después ir identificándolas acá. Entonces, g, como es esto, para derivarla, para encontrar la primera derivada, ¿sí?, o sea, por lo menos si quieren vamos a encontrar primero g en 1, ¿sí?, que esto nos va a quedar f de a por 1 más 2, o sea, esto sería a más 2 por logaritmo natural de 1, ¿sí? Logaritmo natural de 1 es 0, lo cual hace que esto sea f en 0, y f en 0 nosotros dijimos que era 7, así que la conclusión es que g en 1 nos va a quedar como 7, ¿sí? Luego nosotros tenemos, observen ustedes, vamos a tener por el otro lado g', ¿sí? Acá para encontrar g' de x lo que hay que hacer es derivar toda esta función. Entonces acá tenemos que usar regla de la cadena, ¿sí? Va a ser f', ¿sí?, de todo esto que nosotros tenemos acá, que es ax más 2 por logaritmo natural de x, por la derivada de lo que tenemos adentro. Que en este caso, sigo acá abajo, pero sigue siendo lo mismo. Va a ser la primera derivada, que va a ser a por logaritmo natural de x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, a por x más 2, por la segunda derivada, que es 1 sobre x, ¿sí? Entonces, cuando hagamos g de 1, g derivada en 1, esto nos va a quedar como f' en 0 por a por h de 1, ¿sí?, por logaritmo natural, disculpen, de 1, ¿sí?, más a más por 1 más 2, ¿sí?, por 1 sobre 1. O sea que en este caso, este f', que nosotros lo hemos encontrado con 2, ¿sí?, reemplazando esto nos va a quedar como 2 por 0 más a, ¿sí?, este 0 por el logaritmo natural de 1 más a más 2, con lo cual esto nos va a quedar, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, fíjense, g' acá, este 2 que nosotros tenemos, este 8 que nosotros tenemos acá, g' en 1 sobre 1 factorial, esto nos iba a quedar como 8, ¿sí?, en este caso. Entonces, en este caso, ¿sí?, si igualamos las dos, esto nos va a quedar como 2
por a más 2, esto nos quedaba como 8, o sea que a más 2 nos va a quedar como 4, o sea que a nos va a quedar como 2. ¿Sí? Ya con esto despejamos el primer a. Luego lo que hay que hacer es encontrar g' de x para poder encontrar esta derivada. ¿Sí? En este caso ya les digo, como la derivada es básicamente repetir las mismas reglas, voy a poner directamente el resultado, ¿sí? Para que se entienda, pero para que entiendan, es una derivada larga, así que no se preocupen por la duda. Tenemos, en todo este término tenemos la primera derivada por la segunda sin derivada, que es todo esto, más la primera sin derivada, que es todo esto, por la segunda derivada de todo esto. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la segunda derivada de... Acá reemplazo directamente el 2, o sea, esto va a ser 2x más 2 por logaritmo natural de x, ¿sí? Por 2 logaritmo natural de x más 2x más 2 por 1 sobre x, ¿sí? Todo esto sumado a la primera sin derivada, que es 2x más 2 por logaritmo natural de x, ¿sí? Por 2 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado, o sea, que bien que quede algo importante, con lo cual acá, cuando hacemos la segunda derivada evaluada en 1, esto nos va a quedar, ¿sí? Como 2 por 16 más f' en 0 por 0, ¿sí? Con lo cual, en este caso, esto nos va a quedar como 32. Entonces, este 32, si nosotros lo igualamos con esto, con el b sobre 2 factorial, o sea, en este caso nos va a quedar g' en 1 sobre 2 factorial, nos iba a quedar como 32, nos iba a quedar como b, disculpen. Entonces, en este caso, esto nos iba a quedar como 32 es igual a 2 por b, con lo cual b nos va a quedar como 16. Entonces acá ya tenemos los a y los b, que son los que nos pedía la ecuación, y ahí podemos encontrar todo lo que estábamos buscando. ¿Okay? Ese es por un lado el primer ejercicio. Vamos a ver ahora, ¿sí? En el caso del ejercicio 2, que es lo que nos van pidiendo, ¿sí? En este caso la idea es encontrar una función f derivable, ¿sí? Tal que esta ecuación diferencial que tengamos acá se pueda resolver y que la primitiva de esa función pase por punto 2, 2. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a tener f elevado a la cuarta por diferencial de f sobre diferencial de x, que es este f', esto es igual a 1 medio por x más 2 a la 3 medios, ¿sí? Acá la idea es tratar de integrar esta función, con lo cual voy a multiplicar por diferencial de x a ambos lados. Esto se me va a ir con esto y tengo f a la cuarta por diferencial de f, esto me va a quedar como 1 medio de x más 2 a la 3 medios diferencial de x. Luego acá lo que hago es integrar a ambos lados. Entonces en este caso esto me va a quedar como f a la cuarta. ¿Sí? Esto me va a quedar con 1 sobre 4 más 1, que es un quinto, por f a la 4 más 1, que es 5, más la constante. Esto es igual a... Para usar acá lo que se puede hacer es, bueno, saco el 1 medio como factor y esto me va a quedar la integral de x más 3, todo esto elevado a la 3 medios de diferencial de x. Para este caso en particular lo que puedo usar es una sustitución, ¿sí? Este x más 3 que está dentro de la potencia, podemos usar una sustitución simple que sea u, que sea igual a x más 3, con lo cual cuando yo lo derivo esto me va a quedar directamente diferencial de x. ¿Okay? Entonces, la integral de x más 3 a la 3 medios va a ser la integral de u a la 3 medios, diferencial de u. Esto va a ser 1 sobre 1 más 3 medios por u a la 3 medios más 1, que esto nos va a quedar. 1 más 3 medios es 2 medios más 3 medios, que es 5 medios. 1 sobre 5 medios es 2 quintos, correcto. 2 quintos por u a la 3 medios más 1, que es 5 medios. Entonces, en este caso, esta ecuación va a quedar como 1 quinto por f a la quinta es igual a 1 medio por 2 quintos por u a la 5 medios, que u es x más 3, o sea, x más 3 a la 5 medios, más la constante. 2 con 2 se va, ¿sí? O sea, queda un quinto. Y como tengo un quinto multiplicando ambos lados, también los divido y esto se me va. Entonces me va a quedar f a la 5, me va a quedar como x más 3 a la 5 medios más la constante. Entonces ahora, ¿sí? Lo que hacemos es elevamos, ¿sí? Ambos lados,
o sea, ambos lados a la 1/5 de la ecuación. Y esto nos va a quedar f, nos va a quedar como x más 3 a la 5 medios más la constante, todo esto elevado a la 1/5, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es chequear cuál es el punto por el cual pasa esta función en 2. Entonces, si f en 2 vale 2, entonces 2 va a ser, reemplazo en x donde vale 2, 2 más 3 a la 5 medios más la constante, todo esto a la 1/5. 2 es igual a 5 a la 5 medios más la constante, todo esto a la 1/5. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es despejamos, ¿sí? Vamos a despejar en ambos lados, ¿sí? Lo que voy a hacer es elevo a la 5 a ambos lados. Esto me va a quedar 2 a la quinta. Acá me parece que, disculpen, hubo un error con el 2. Esto es 2 acá. Está bien, me va a quedar 2, 4 a la 5 medios. Está bien. Disculpen, fue un pequeño error de copiar. Bueno, entonces 4 a la 5, o sea, esto no se va a quedar 2 a la quinta, esto es igual a 4 a la 5 medios más la constante, ¿no? Bueno, entonces, primera cuestión. 4 a la 5 medios es lo mismo que decir raíz cuadrada de 4, pues el medio a la 5. Raíz cuadrada de 4 es 2 a la 5, entonces nos iba a quedar 2 a la 5, esto es igual a 2 a la 5 más la constante, los elimino y la constante me va a quedar 0. Por lo tanto, la imagen de la función va a quedar como x más 2 a la 5 medios, más nada, ¿sí? Todo esto elevado a la 1/5. Si multiplico ambos exponentes, f en x me va a quedar como x más 2 a la 5 medios por 1/5, cual 5 con 5 se cancelan, con lo cual f en x nos va a quedar como la raíz cuadrada de x más 2. ¿Sí? Simple y llanamente queda así la ecuación. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora al 3, ¿sí? Que en este caso lo que nos pide es hallar el área entre estas tres funciones que nosotros tenemos acá. O tres curvas, ¿ves? Porque algunas son funciones y otras no lo son tanto. F en x, que es x por e a la 3 menos x, y después hay que hallar el área entre esta función, el eje x y x igual a 10. Yo como recomendación les diría de hacer un pequeño gráfico de la función, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a dividir la hoja en dos. Acá nosotros tenemos los ejes y x. El eje x nosotros ya lo tenemos marcado acá. Luego nosotros tenemos x igual a 10, que es una recta vertical, porque ustedes imagínense que x igual a 10 son todos los conjuntos de puntos, cuya variable es 10, y eso es fijo, ¿sí? Y luego tenemos esta función. ¿Cómo se comporta esta función? Fíjense, es x por e a la menos 3x. Esta función es un producto de dos números que va a ser, este va a ser siempre positivo, ¿sí? Y este puede ser positivo o negativo, no sabemos, ¿ok? Entonces busquemos, por ejemplo, si es entre el eje x, busquemos, por ejemplo, los puntos de intersección entre esta función y las otras. Busquemos, por ejemplo, las raíces, ¿ok? ¿Para qué esta función? Para raíces, para ver el eje x, ¿no? Esta función solo se puede anular si el x es 0, porque en este caso, este número, como es de base positiva, el exponente no importa, ¿sí? Entonces acá esta función va a pasar por x igual a 0, ¿sí? O sea, va a pasar por este punto. Luego nosotros tenemos, nosotros sabemos que esta función pues, puede tender a ser creciente o no, eso no lo sabemos, o sea, tenemos que ver el tema de las derivadas, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente, cuando nosotros nos movemos de 0, o sea, nosotros nos movemos más hacia allá, ¿sí? Para x mayor a 0, ¿sí? Nosotros vamos a tener que esta f en x va a ser siempre mayor a 0, porque x va a ser mayor a 0 por definición, y luego tenemos el de 10, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿sí? La función, si nosotros nos fijamos, tenemos que fijarnos cómo es, o sea, nosotros tenemos que fijarnos cómo es el comportamiento, ¿sí? De la función para tener más o menos una idea de qué nos enfrentamos, ¿ok?
Entonces, en este caso, ¿sí? La función para que sea en 10 va a tener una imagen determinada, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, este es uno de los límites de integración. Después tenemos el otro que es 10 y tenemos que ver cuál es techo y cuál es piso. Obviamente que para x mayor a 0, f en x va a ser siempre mayor a 0, con lo cual f en x va a ser siempre el techo, ¿sí? Entonces, el área va a quedar, ¿sí? Supóngase que esta función tiene un recorrido así, supóngase, ¿no? Esta es f. Con lo cual esta es el área que queda encerrada. Va a ser la integral entre 0 y 10 de techo menos piso, o sea, el techo es f y el piso es el eje x, ¿sí? Con lo cual nosotros ahí lo que vamos a tener es, si ustedes observan, x por e a la menos 3x menos 0 diferencial de x. O sea, esto va a quedar la integral entre 0 y 10 de x por e a la menos 3x diferencial de x. Para resolver esta integral, nosotros acá lo que debemos hacer es tratar de hacer un poco de sustitución, ¿sí? Entonces, fíjense o de parte, ¿no? Porque tenemos dos partes bien separadas. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, u, que va a ser la x, su diferencial va a ser diferencial de x, y luego diferencial de b, que sea la menos 3x, diferencial de x, con lo cual al integrarla esto nos va a quedar como menos un tercio de a la menos 3x diferencial, 3x directamente. Entonces esta integral nos va a quedar la integral de x por e a la menos 3x, esto nos va a quedar como esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Como menos un tercio de e a la menos 3x, ¿sí? Menos por x, disculpen, porque es u por b, menos un noveno de e a la menos 3x, ¿sí? Se hacen ustedes la integral. O sea que esta integral entre 0 y 10 de x por e a la menos 3x diferencial de x, luego nos va a quedar como menos un tercio de a la menos 3x por x menos un noveno de a la menos 3x, todo esto evaluado entre 10 y 0, ¿sí? Entonces yo se lo resumo porque esta parte es más sencilla, digamos, de la integral y sale más rápido. El resultado, cuando ustedes hacen toda esta sustitución, lo que les va a quedar es menos 31 sobre 9 por e, en este caso a la 30, ¿sí? Más un noveno, ¿sí? O sea, si hacen la cuenta les debería quedar esto, ¿sí? La cuenta y más o menos obviamente este número es positivo. Pero bueno, por las dudas como para que lo vayan chequeando, ¿sí? Bien, y vamos a hacer el último ahora, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros tenemos esta serie y ahora después tenemos esta serie obviamente que tiene los números x e y, x y n, y hay que hallar todos los números de x pertenecientes a los números reales tales que esa serie que tenemos ahí converja. Entonces, tenemos que fijarnos primero qué forma tiene la serie. En este caso, por la forma que tiene, de que es una serie de potencias y demás, o sea, que tiene exponentes, digamos, de grado n, lo que nos conviene es tratar de utilizar el criterio de Cauchy, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a calcular el límite de n tendiendo a más infinito de la raíz enésima del módulo de a sub n, que en este caso va a ser el límite de n tendiendo a más infinito de 3 séptimos a la n por n más 5 sobre n a la n por x a la n, módulo de todo esto, raíz enésima de todo esto. Entonces vamos a ir por separado. Primero tenemos el producto de todos estos, o sea, tenemos límite de n tendiendo a más infinito de raíz enésima de 3 séptimos a la n por raíz enésima de n más 5 sobre n a la n por raíz enésima, ¿sí? Obviamente acá como estos términos son positivos, esto va a quedar también en positivo, por lo tanto el módulo no sirve, pero sí el x porque es un número desconocido. Entonces en este caso nos va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de este 3 séptimos, esto queda como 3 séptimos a secas por n más 5 sobre n, ¿sí? Y luego por módulo de x así como viene. Entonces acá la única parte que sigue con el límite es este, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahora cálculo de límite, ¿sí? Cálculo auxiliar, vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? De n más 5 sobre n, en este caso esto nos va a quedar como, saco factor común
n, ¿sí? Esto nos va a quedar por 1 más 5 sobre n, este y este se van y esto nos va a quedar como 1 más 5 sobre algo que tiende a ser infinito, con lo cual nos va a quedar como 1. ¿Sí? Entonces, finalmente, todo esto, este límite, cuando metemos el resultado de 1, esto va a quedar como 3 séptimos por módulo de x. Entonces, para que la serie converja, ¿sí? Este límite tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Entonces, multiplicando por 7 tercios en ambos lados, nos va a quedar módulo de x es menor a 7 tercios. Abriendo esto nos va a quedar que menos 7 tercios es menor a x es menor a 7 tercios. ¿Ok? Con lo cual, el intervalo de convergencia es este. ¿Sí? El tema es buscar, por ejemplo, cuáles son los términos o si existe la convergencia en algunos de los puntos extremos del intervalo. ¿Sí? Entonces tenemos que buscarnos alguna otra forma. O sea, Cauchy sirve para este intervalo de convergencia que tenemos acá, pero no es solamente, o no es la solución más acabada, ¿se entiende? Entonces, la idea es buscar en los extremos en menos 7 tercios y en 7 tercios otra forma. O sea, la pregunta que viene ahora, o sea, nosotros sabemos que el intervalo de convergencia en parte va a ser de menos 7 tercios a 7 tercios, sin incluir, pero tenemos que fijarnos qué pasa estrictamente en los extremos, en menos 7 tercios, si menos 7 tercios es convergente, o si lo mismo para 7 tercios. ¿Sí? O sea, tenemos que ver en los dos casos, ¿sí? Qué es lo que pasa en cada uno. Entonces ahora la idea es usar otro criterio más. Entonces vamos a ver para x igual a 7 tercios. Entonces, acá la sucesión, la serie, perdón, va a ser como 3 séptimos a la n por 1, por n, disculpen, más 5 sobre n a la n, ¿sí? Más, perdón, por 7 tercios a la n, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Este 7 tercios con este 3 séptimos te van, con lo cual se nos va a quedar la sucesión como n más 5 sobre n a la n. ¿Ok? Si uno calcula el límite de n tendiendo a más infinito, o sea, aplicando el criterio de Cauchy, si uno lo calcula directamente, esto va a quedar como 1 sobre 1 a la n, o sea que va a quedar en la indeterminación 1 al infinito. O sea, tenemos que ver cuánto nos da este límite. ¿Ok? Entonces, acá aplicamos un poco de técnicas algebraicas que vimos antes. Hago 1 acá, más 5 sobre n, esto está a la n. Con lo cual acá lo que podría hacer es buscar de transformar este número en e, ¿sí? Elevo a la n sobre 5 y luego elevo a la 5 sobre n, lo cual esto me va a quedar límite n tendiendo a infinito de 1 más 5 sobre n elevado a la n sobre 5, todo esto elevado a la... todo esto elevado en este caso, a ver, 5 sobre n sobre 5, esto sería a la 5. ¿Sí? Entonces todo esto que estaba acá nos queda como e, o sea que esto queda como e a la quinta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? E a la quinta, ¿sí? Como nosotros tenemos que e a la quinta nos da distinto de 0, sigue este criterio. Entonces en este caso lo que decimos es que en x igual a 7 tercios, nosotros tenemos que esta serie diverge. ¿Sí? Entonces eso es lo más importante. ¿Qué pasa en x igual a menos 7 tercios? Que es el otro extremo. Entonces tenemos la serie nos queda 3 séptimos a la n por n más 5 sobre n a la n por menos 7 tercios a la n. O sea, esto nos va a quedar como... Esto lo vamos a pensar como menos 1 a la n por 7 tercios a la n. Entonces nos va a quedar... Y eso cancelaría 3 séptimos con 7 tercios. Con lo cual la c nos queda menos 1 a la n por n más 5 sobre n a la n. ¿Sí? Con lo cual, fíjense, en este caso, esta es una serie alternada, ¿sí? Porque tenemos el cambio de signo. Entonces, acá la idea es que hay que fijarnos por otro criterio para ver si converge. En este caso, el criterio que vamos a usar es el de Leibniz, ¿sí? Entonces, acá la idea sería, vamos a tener término a sub n mayor o igual a 0, ¿sí? Tenemos límite n tendiendo a más infinito de n más 5 sobre n a la n va a quedar e a la 5, que es distinto de 0, que es este término, ¿sí? Entonces esto es que diverge la función, con lo cual no cumple la segunda condición de Leibniz, entonces me tengo que fijar por otra forma, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esta es una función que oscila, ¿sí? Entonces, pensemos en este caso, límite n tendiendo a infinito de menos 1 a la n por
n más 5 sobre n a la n, esto nos va a quedar que este es un valor que oscila entre 1 y menos 1 y que esto oscila entre e a la 5 y menos 5, ¿sí? Con lo cual, en ese caso, como la serie va a oscilar, ¿sí? Puedo decir que la serie en ese punto va a diverger, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, como la serie diverge, el único intervalo de convergencia de la serie de x va a ser cuando x pertenezca a menos 7 tercios y 7 tercios sin incluir ambos, ¿ok? Así que bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.